otro proceso, por eso indirectamente van a estar actuando en la hemostasia secundaria. Acá, muy importante esta diapo, que tenemos la clasificación más importante de los anticoagulantes. Primero los clasificamos según su vía de administración en orales e inyectables. Y después también según su mecanismo de acción. Los orales, fíjense que tenemos los antagonistas de la vitamina K, que son los dicumarínicos, que son el acenocumarol y la warfarina. Si actúan antagonizando la vitamina K, ¿qué les parece que su mecanismo de acción es de manera directa o indirecta? Indirecta. Indirecto. Bueno, es de manera indirecta, ¿sí? Porque actúan en la hemostasia secundaria mediante la modificación o el antagonismo de la vitamina K. Y después tenemos estos otros dos grupos que son los inhibidores directos de la trombina, que es el dabigatran. Yo acá les puse para que se acuerden que termina en tran con T de trombina. Inhibidor directo de la trombina, de administración oral. Y tenemos también inhibidores directos del factor 10 activado. XA quiere decir 10 activado. Fíjense que tenemos el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban que terminan en XA, en xaban, 10 activado, para que se acuerden el mecanismo. Estos dos anticoagulantes, estos dos grupos, los inhibidores del factor 10 y de la trombina, se llaman NACOS, que quiere decir nuevos anticoagulantes orales. ¿Por qué? Porque se introdujeron en el mercado muchos años después de la warfarina. Y por otro lado tenemos el grupo de los inyectables, que tenemos también inhibidor directo de la trombina, fíjense, igual que el dabigatran, argatroban, tenemos troban con T de trombina, inhiben directamente la trombina. Y después tenemos el gran grupo de las heparinas, que ahora las vamos a ver bien. Tenemos la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, que terminan en parina, en oxaparina la más importante. Y después tenemos derivados sintéticos de la heparina o heparinoides, como el fondaparinus. Ahora vamos a ver bien cada uno. ¿Hasta acá alguna duda? Tengo una duda. ¿Por qué el inhibidor del factor 10 activado oral es Ay, perdón. directo y el inyectable es indirecto? Perdón, tenía desactivado el volumen. ¿Me decís de nuevo? ¿Por qué el inhibidor del factor 10 activado oral es directo y el inyectable es indirecto? Ahora los vamos a ver los mecanismos de acción, pero es por cómo actúan. Es que directamente la presencia del rivaroxaban inhibe el factor 10 activado. En cambio, para que los inyectables inhiban el factor 10 o la trombina, lo hacen mediante la unión a la antitrombina. Ahora se las voy a explicar bien. Bien, gracias. No sé si me han dicho algo antes que no tenía el audio activado. Perdón. Bueno. Seguimos entonces con el gran grupo de las heparinas. Estos son anticoagulantes parenterales indirectos. Son una mezcla de mucopolisacáridos que están sulfatados. Las heparinas están sulfatados y su poder anticoagulante es por este grupo sulfato. Tenemos el principal grupo, la heparina no fraccionada, que puede ser cálcica o sódica, la más usada es la heparina sódica, que se extrae, biológicamente, digamos, se extrae de la mucosa intestinal porcina, más que nada. Después tenemos heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, que es un preparado a partir de esta heparina no fraccionada, que es la cadena más corta que la heparina no fraccionada. Y por último tenemos los derivados sintéticos, que es simplemente el pentasacárido, es decir, la unidad estructural más pequeñita. Entonces, si los ordenamos, la heparina no fraccionada es la de mayor peso molecular, la de mayor longitud, la de bajo peso molecular es intermedia, y el último, el derivado sintético, que es el fondaparinux, es simplemente la unidad estructural, o sea, el pentasacárido. Ahora vamos a ver por qué es importante esto. Bueno, acá para que
tengamos una comparación entre ellos, la heparina no fraccionada se va a administrar de manera endovenosa y subcutánea, en contraposición con las otras dos, que solamente es subcutánea. Y lo que tiene es como salvedad que se metaboliza, se elimina por el sistema retículo endotelial, entonces se puede administrar en pacientes que tengan insuficiencia renal o un clearance disminuido. En cambio, las otras dos no, porque tienen eliminación renal. Y además lo que tiene la heparina no fraccionada es que tiene una mayor incidencia, en comparación con los otros dos, de efectos adversos. Bueno, vamos a hablar del mecanismo de acción de estas heparinas. Lo que van a hacer, por eso de manera indirecta, ¿por qué? Porque se unen a la antitrombina 3. La antitrombina 3 era uno de los anticoagulantes naturales, fisiológicos, que forman parte del sistema hemostático. Ahora vamos a ver bien qué es lo que hace la antitrombina. Pero básicamente las heparinas lo que van a hacer es unirse a la antitrombina para inducirle un cambio conformacional y que la antitrombina pueda ejercer su función de una manera más rápida, es decir, la catalizan, digamos. Bueno, fíjense acá, la antitrombina, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir a diferentes factores de la coagulación activados y los va a desactivar, digamos. Los más importantes en donde actúa la antitrombina es en el 2, que era la trombina, y en el 10. Acá tenemos el 10, en el 2 y en el 10. Bueno, ¿por qué era importante esto que yo les dije de la longitud de las cadenas de estos fármacos? Porque, como regla general, la unión de cualquiera de los fármacos estos a la antitrombina va a hacer que la antitrombina inhiba de una manera más rápida al factor 10. Es decir, todos disminuyen el factor 10, lo inactivan. Pero, para que también se pueda inhibir la trombina, que era el 2, se requiere, fíjense acá, una cadena más larga, no sé si la ven, una cadena más larga que se una simultáneamente a la trombina y a la antitrombina. ¿Está hasta acá? Lo digo de nuevo. Sí, sí. Bueno, entonces, fíjense que la sola unión tanto del pentasacárido como de la heparina no fraccionada de una cadena más larga a la antitrombina hacen que la antitrombina desactive el factor 10. Pero requiere que también una cadena más larga se una a la trombina y a la antitrombina para inhibir la trombina. Entonces, introducimos el concepto de, que por ahí lo leyeron, de puente de heparina. ¿Qué quiere decir puente de heparina? Que para que la heparina pueda desactivar a la trombina, tiene que unirse como un puente simultáneamente a la antitrombina y a la trombina. Bien, acá, para que veamos, fíjense que acorde a la longitud de la molécula, lo que van a hacer todas es inactivar al factor 10. Fíjense, la no fraccionada, factor 10, bajo peso molecular, factor 10, fondaparinux, factor 10. Pero según la longitud van a poder también ejercer un efecto sobre la trombina, inactivándola. La heparina no fraccionada, que es la de mayor longitud, va a tener sus efectos sobre los dos, tanto como para la trombina como para el factor 10. La heparina de bajo peso molecular es acorde a el preparado que venga, si tiene algunas cadenas que tienen la longitud suficiente o algunas que no, por eso va a inactivar en menor proporción a la trombina y en mayor proporción al factor 10. Pero el fondaparinux solamente inactiva el factor 10. Si quieren como una memotecnia, fíjense que el fondaparinux termina en X, es el único de las heparinas que solamente inactiva factor 10. Las otras dos, la heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular, van a actuar sobre los dos, con la salvedad que la de bajo peso molecular lo hace sobre la trombina en menor proporción. Pero las dos lo hacen, ¿sí? Bien. Bueno, como otros efectos farmacológicos que tienen estos fármacos,
van a tener una interferencia con la agregación plaquetaria y una prolongación del tiempo de sangrado, y también tienen un efecto hipolipemiante. Bueno, como indicaciones, vamos a repasarlas rápidamente, porque en realidad esto es un poco tema de clínica. ¿Cuál es el fármaco que ustedes van a elegir? Lo van a haber visto en clínica, pero tenemos el tratamiento agudo de las TBP y la TEP. Hoy en día, la indicación, la heparina no fraccionada, ya no se usa tanto en el evento agudo, sino que se elige la de bajo peso molecular, por ejemplo, o el fondaparinux. Tenemos profilaxis de la TBP en pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo, factores de riesgo de trombosis. Por ejemplo, pacientes inmovilizados por cirugía, o en pacientes que tengan fibrilaciones auriculares, anginas inestables, que tienen una condición subyacente que los predispone a hacer trombos, digamos, a una trombosis. Y también en estos, lo que son circuitos extracorpóreos, como la hemodiálisis o el bypass, que el pasaje de sangre a través de un catéter también crea un flujo turbulento que predispone a la trombosis. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen cirugías cardíacas con el bypass cardiopulmonar, se les administra heparina no fraccionada endovenosa, ¿no? Las heparinas, no sé si ya cursaron gineco, son las anticoagulantes elegidas en cualquier trastorno de la coagulación en el embarazo, son las únicas que se pueden usar en el embarazo. Y después también tenemos el tratamiento de la SID. Bueno, como efectos adversos, como lo estuvimos viendo antes, la mayoría de estos fármacos, el efecto adverso principal va a ser la hemorragia. Importante que tengamos en cuenta, como les dije antes, que los efectos adversos van a ser más comunes con la heparina no fraccionada, pero en contraposición, la heparina no fraccionada es la única que podemos usar en pacientes que tengan alguna patología renal, por ejemplo, porque no tienen un clearance renal. Ante un paciente que está en tratamiento con heparina y comienza con una hemorragia aguda, se debe suspender, lógicamente, y administrar una infusión en bolo endovenoso de sulfato de protamina, que es su antídoto. Se une a la heparina no fraccionada con una afinidad y bloquean su efecto. Este es un antídoto para la no fraccionada, en cambio para las otras es parcial. Sobre el fondaparinux no tiene efecto y sobre la de bajo peso molecular es parcial. Bueno, otro efecto adverso que tenemos importante es la trombocitopenia inducida por heparina, que como les había dicho antes es reversible y transitoria y de menor incidencia con las de bajo peso molecular. Ante un paciente también que estuvo en tratamiento con heparina y desarrolla trombocitopenia, vamos a tener que suspender rápidamente la heparina no fraccionada o la de bajo peso molecular, cualquiera de las dos que esté recibiendo el paciente, y en estos casos podríamos usar el dabigatran, que es otro de los fármacos que ahora vamos a ver, de administración endovenosa, o el fondaparinux. Esos son los efectos adversos más importantes, la hemorragia y la trombocitopenia. Después tenemos otros de menores incidencias como osteoporosis, necrosis cutánea, alergias, entre otros. Bueno, como interacción medicamentosa, tenemos que los fármacos que van a aumentar el riesgo de sangrado van a ser justamente los AINE o los antiagregantes, fíjense la aspirina, el ibuprofeno. Y los que disminuyen su efecto anticoagulante tenemos la tetraciclina, nicotina o antihistamínicos, como más importantes. Bueno, terminamos con heparina, no sé si tienen alguna duda, si no seguimos con el otro. Yo tengo una duda de la heparina. Si las embarazadas se puede utilizar las heparinas que son de bajo peso molecular o solamente las no fraccionadas. No, las dos. Dale, gracias. Sí, igual aparecía acá el azul. Hola. Se pueden usar las dos, pero bueno, siempre es más recomendable la no fraccionada. Y Bien. respecto, ahí te preguntan también, era algo del sulfato, del antídoto. Ahí no leí bien. Antídoto Perdón, sulfato. porque no, como estoy pasando las diapos, no No, leo. sí, no las ves, por eso te las estoy leyendo, sí, sulfato Sí. de protonal para...
No entiendo qué quiere saber. Los antídotos. Yo tengo que el antídoto sería el sulfato de protamina, pero Sí. en la fraccionada sería, no fraccionada sería casi completa y de bajo peso molecular va a abarcar como 60 o 80%. Sí, perfecto. Está bien. Fíjense que acá yo les puse el sulfato de protamina es con gran afinidad según la no fraccionada y es parcial de la de bajo peso molecular. Sobre la que no tiene efecto es el fondaparinux. ¿Sí? No sé si quedó ahí algo. No preguntaron más, me parece que no había más preguntas. Bueno. Bueno, vamos a pasar ahora entonces Permiso, al... pregunto. ¿Y qué utilizamos entonces en el caso del fondo para Linux? Suspendemos y quedamos. Perdón, no entendí. ¿Qué vamos a utilizar en el caso del paciente usa fondo para Linux como Si el antídoto? paciente con fondaparinux tiene una hemorragia, me decís, Sí, y No sirve, pero bueno, para darle la población, o sea, de transfusión. claro, el problema con ok. los fármacos nuevos, los sintéticos, es que no todos tienen, al ser nuevos, no tienen antídoto. Tengo entendido que el fondaparinux no tiene antídoto, entonces, como cualquier toxicidad, digamos, para eliminarlo del plasma, se tendría que hacer diálisis, transfusiones, Ujú. pero no es común que el fondaparinux cause hemorragia. Obviamente puede pasar, no voy a decir que no, sabemos que en medicina nada es preciso, digamos, pero no es tan común que cause hemorragia el fondaparinux. Puede ser que el Fondaparinux no tenga disponible en Argentina o ya tiene. Sí, tengo entendido Sí. que no está, o si está no es de fácil acceso, no sé si en el público hay, no sabría contestarte. No es de fácil acceso, no es no, y en el público no creo. Gracias. Pero sí, tengan en cuenta que el efecto es mucho menor que el de las heparinas. Por eso es que, como dice Azul, es poco probable una hemorragia. Sí, exacto, también por la Tiene que ver con el longitud, mecanismo, obviamente. claro, exacto, con la longitud molecular. Fíjense que la heparina no fraccionada se va a unir a tenemos lo del puente de heparina, entonces va a disminuir tanto la trombina como el factor 10. En cambio, el fondaparinux solamente va a inhibir el factor 10. O sea, va a tener un efecto anticoagulante un poco menor que la heparina, Claro. digamos. Bueno, seguimos entonces ahora con el algatroban, que es otro grupo de los anticoagulantes inyectables. Tenemos que su mecanismo de acción, ¿se acuerdan que terminan en troban con T? Inhibe directamente a la trombina. ¿Por qué directamente? Porque directamente este fármaco se va a unir a su sitio activo de manera reversible, ¿sí? Bueno, tenemos administración endovenosa, metabolismo hepático, excreción biliar, y como indicación terapéutica, lo que yo les había dicho antes, en pacientes que tienen trombocitopenia inducida por heparina, que tenemos que suspenderle la heparina, pero que necesitan estar anticoagulados, entonces continuamos su terapia con argatroban. Bueno, vamos a pasar ahora al otro gran grupo de anticoagulantes, que son los orales. Tenemos primero los antagonistas de la vitamina K, que son la warfarina y el acenocumarol. Estos se administran de manera oral, no se tienen que administrar con alimentos porque retrasan su absorción, tienen metabolismo hepático y excreción renal, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del mecanismo de acción. ¿Se acuerdan que antes hablamos de la función de la vitamina K en todo lo que es la hemostasia? La vitamina K era necesaria para que el factor recién sintetizado en el hígado se pueda activar. Fíjense que esto que dice prosimógenos y simógenos son los factores de la coagulación. Entonces, la vitamina K reducida es la que va a ayudar como cofactor para que el factor de la coagulación pase de inactivo a activo. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que una vez que la vitamina K cumple su función,
la vitamina K reducida, lo que va a hacer, cambia su conformación química y pasa a la oxidada. Para que la vitamina K pueda volver a ejercer su función, tiene que estar reducida nuevamente, fíjense en como el ciclo, digamos, y lo hace mediante una enzima, que es la vitamina K reductasa. ¿Dónde actúan estos fármacos? En esta enzima, antagonizándola, es decir, bloquea su función, inhibe su función. Entonces, lo que va a hacer es que se disminuye, o sea, no hay vitamina K reducida disponible para poder activar a los factores de la coagulación. ¿Estamos? Por ahí no sé si me enredé un poquito en la explicación. Bueno, como yo les dije, lo que va a hacer la vitamina K es impedir que, perdón, la vitamina K no, la warfarina es impedir que los factores de la coagulación de síntesis hepática, dependiente de la vitamina K, impide que se activen. ¿Qué pasa con esto? Que no va a tener estos fármacos, la warfarina, no tiene ningún efecto sobre los factores de la coagulación que ya estaban en el plasma y ya estaban activados. Entonces, ¿esto por qué nos importa? Porque el efecto antitrombótico total que va a tener la warfarina se va a lograr mucho después. Porque tendríamos que esperar a que se eliminen los factores de la coagulación que ya estaban activados de antes. ¿Esto por qué nos importa? Porque si tarda hasta 4 o 5 días, nunca vamos a usar la warfarina en un evento agudo porque no nos sirve, digamos. Entonces, siempre estos fármacos tienen la particularidad que requieren un anticoagulante parenteral de acción rápida, como por ejemplo la heparina. ¿Estamos? Bueno, Sí, perfecto. Como indicaciones, como les dije recién, tenemos la prevención de TEP o TBP, fíjense, después de un curso inicial de heparina, de las heparinas, ¿sí? Y también tenemos prevención de embolias o trombosis en pacientes que tienen factores de riesgo como fibrilación auricular, válvulas mecánicas, etc. Bueno, ¿qué pasa con estos fármacos, estos antagonistas de la vitamina K? Requieren muchos controles clínicos en el paciente que los está consumiendo. ¿Por qué? Porque tienen más incidencia de efectos adversos, que el principal va a ser la hemorragia, como en todos estos anticoagulantes. Entonces, siempre previo a la indicación, vamos a tener que hacer una anamnesis, un examen físico de un laboratorio completo para ver factores de riesgo que pueda tener el paciente que nos contraindiquen la indicación, digamos, como por ejemplo, deficiencias de factores de la coagulación, trombocitopenia, insuficiencia hepática, etc. Y una vez que lo indicamos, este paciente, durante todo el tiempo que esté recibiendo la terapia con warfarina, va a tener que tener controles clínicos muy estrictos. ¿Qué usamos para esos controles clínicos? El RIN o INR, que es el índice internacional normalizado. Es un tiempo de protrombina corregido, es decir, estandarizado, que homogeneiza los resultados de diferentes laboratorios con diferentes técnicas que puedan haber. Si tenemos un RIN disminuido, tenemos un riesgo de trombosis, y un RIN aumentado, un sangrado patológico, o sea, un riesgo de hemorragia. Entonces, vamos a tener la medición de este RIN frecuente al inicio de la terapia hasta que nosotros podamos encontrar un RIN, Perdóname, Azul. estable. Sí. Azul. Alguien preguntó acá justamente qué era el RIN específicamente. ¿Quedó claro por qué es corregido? Lo que explicó Azul de que es un corregido por... No, profe, no lo entendí. Corregido quiere decir que nosotros sabemos, digamos, que acorde al laboratorio y a la técnica tenemos, o sea, cada laboratorio tiene su técnica, su equipamiento específico. Aparato, exacto. Claro, su equipo, sus técnicas y además el propio sujeto que está haciendo, que está llevando a cabo la técnica. Entonces los resultados dependen de cada técnica, es lo que acabo de decir, ¿no? Entonces se estandarizó de manera internacional, por eso índice internacional normalizado, los valores, o sea, se corrige el valor para que esté estandarizado de manera internacional. Es decir, para que nosotros, en vez de fijarnos en el TP, vemos el RIN, ¿sí?
No O sé si sea, quedó claro. el Porque, ring tiene perdón, sí, depende mucho del equipamiento utilizado a nivel Claro. bioquímico. Hay equipos ahora que son muy automatizados, pero también requieren de una calibración. Entonces, siempre por eso, para todas las determinaciones en realidad bioquímicas, siempre se recomienda que uno vaya siempre al mismo laboratorio, ¿m? Que tenga el mismo equipamiento, no solamente para hacer el ring. O sea, como objetivo sería evaluar el tiempo de protombina, ¿no? Sí. Sí, Ah, dale, gracias. pero se Y utiliza el le ring. adicionan como un factor de corrección. Eso Ajá. sería para homogeneizar los resultados a nivel internacional. Exacto, Dale, gracias. exacto. Bueno, entonces, hasta lograr una dosis estable de la warfarina, vamos a tener al inicio de la terapia mediciones frecuentes del ring. Porque como les dije, si está aumentado o disminuido del valor deseado, vamos a tener riesgo tanto de trombosis como de hemorragia. Y luego de que encontramos una dosis estable para el paciente, se controla cada 3 a 4 semanas. O sea, fíjense que este paciente cada 3 a 4 semanas va a tener que ir a la consulta, a hacerse un laboratorio. O sea, es un paciente que estrictamente va a estar súper controlado, el que recibe tratamiento con warfarina. Bueno, acá les puse, no hace falta. Hago una pregunta. Sí, Igualmente ese paciente va a estar doblemente coagulado porque va a estar con heparina y por unos días hasta que, bueno, no podemos cambiar a warfarina directamente por el tema de los tiempos de la vida media de los factores de la coagulación. El factor sí. 2 de la coagulación tiene una vida media muy larga. Sí, o sea, el tratamiento, fíjense antes en las indicaciones, el tratamiento agudo es generalmente con heparina, y por eso siempre la warfarina la usamos luego del puente de heparina, o sea, la usamos luego para la terapia continuada en la prevención de las trombosis en pacientes que tienen factores de riesgo. Tratamiento agudo, una TEP o una TBP, vamos a dar heparina, y después, en pacientes que tienen factores de riesgo, puede continuar con anticoagulación, con antiagregación. Eso igualmente, como dijimos antes, es parte de más de clínica, o sea, no Sí, se yo, enreden mucho con a eso. ver si entiendo lo que pregunta. El cambio no es brusco. ¿Eso es lo que estás preguntando? No, no se No, no, saca uno y se pone el otro. no, Se hace agresivo, en realidad, bueno, se controla. lo que planteó la profesora bueno, en la clase era que no podíamos sacar directamente la heparina. Es decir, teníamos que dejar la heparina no fraccionada, por lo menos durante 5 días, empezar con warfarina. Entonces, para que darle tiempo a que los factores de la coagulación, por ejemplo el 2, que tiene una vida media muy larga, un poquito más larga que los otros factores, digamos, Sí, dejara sí, de ejercer, ¿no? eso es lo que estamos acción diciendo, no sé si se anticoagulante. entiende. Claro, pero mi pregunta iba a que si el paciente iba a quedar doblemente anticoagulado, sería, Sí, ¿no? pero Al con comenzar control perdón, pero con el control del ring, o sea, se le va a hacer el ring. Ahí Claro, sí, hasta sí, que, sí, sí, inclusive se le puede llegar a hacer el ring cada 2 días, porque está justo en el periodo de cambio. claro, entiendo, Tiene lo que estar entiendo. muy controlado. Sí, sí. No, sí, Sí, porque va a estar doblemente. Pero bueno, se inicia el tratamiento con el anticoagulante oral, es progresivo también, no es que se le da de golpe. O sea, se va haciendo, la heparina se va sacando, digamos, y el otro se va sumando, pero se le va continuamente corrigiendo el ring de manera inclusive más periódica, no sé si se entiende. ujú, sí, 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 entiendo, Bien, gracias. ok, ok. bueno. Igualmente, lo que decía Azul, esto es terapéutica y no, nosotros no se las vamos a preguntar en el examen, lógico. Perdón, Azul. Bien. Bueno, acá les había puesto, fíjense, para que lo sepan, imagino que los valores de RIN no hace falta que lo sepamos ahora para fármacos y para clínica, lógicamente. Dependiendo de la condición subyacente que tiene el paciente, el RIN deseado o esperable en esta terapia. Bueno, pasando a los efectos adversos, entonces, tenemos principalmente la hemorragia,
que es lo más temido en pacientes que están tanto antiagregados como anticoagulados, ¿no? El riesgo siempre de hemorragia va a aumentar en asociación con AINE o antiagregantes, como veníamos diciendo. Después también tenemos abortos o teratogénesis en el embarazo, por eso están contraindicados en el embarazo. Necrosis cutánea y después, entre otros efectos adversos, pero los más importantes, hemorragia y teratogénesis, ¿sí? Bueno, acá, para continuar un poco con lo que veníamos diciendo, que estos pacientes van a estar súper controlados o estrictamente controlados, hay que darle muchísimas indicaciones, porque, por ejemplo, tomar las dosis indicadas siempre al mismo día, no saltearse ninguna, ir al control, tener cuidado con las caídas, con los traumas, con inyectarse, no sé, cosas intramuscular, lo que sea, y siempre concurrir a la guardia en caso de diarrea, fiebre, hemorragia, la que sea. Esto, fíjense que este paciente tiene que estar tan controlado que puede ser una de las causas de que no se adhieran al tratamiento con estos anticoagulantes orales. Bueno, continuando con lo mismo, las interacciones medicamentosas va a ser cualquier cosa, tanto droga, alimento o condición subyacente del paciente que afecte la absorción o el metabolismo tanto de la warfarina como de la vitamina K, la síntesis, la función o la eliminación de los factores de la coagulación y la integridad de cualquier superficie epitelial. ¿Por qué? Porque es la que absorbe, digamos, es lo que va a modificar el efecto que tiene la warfarina en el cuerpo. Por ejemplo, las gastritis, las úlceras, que son alteraciones de la superficie epitelial, disminuyen la absorción, ¿no? Y también la dieta del paciente. Fíjense, ahí les puse los alimentos ricos en vitamina K, tenemos, bueno, las verduras de hojas verdes. O sea, el paciente va a estar con una lista de cosas que tiene que tener en cuenta para tener esta terapia más controlada y que no tenga efectos adversos. Bueno, como interacciones medicamentosas, farmacológicas, digamos, tenemos los que aumentan su eliminación, es decir, que disminuyen su efecto, como los barbitúricos, la carbamazepina o la rifampicina. Y fíjense los que aumentan el riesgo de hemorragia, acá les destaqué el clopi, que es un antiagregante, entre otros, después si quieren lo pueden leer, son un montón, o sea, fíjense que este paciente va a tener que tener un montón de cuidado en la ingestión de cualquier otro fármaco. Es un paciente que le duele la cabeza y no se puede tomar un ibuprofeno, sino, por ejemplo, el que está permitido es el paracetamol, bueno, entre otros fármacos, ¿no? Bueno, terminamos con antagonistas de la vitamina K. No sé si tienen alguna duda o sigo con los otros. Bueno, Seguir. seguimos. Bien. Tenemos ahora el otro grupo que yo les había dicho de anticoagulantes orales, que son los NACOS, que son nuevos anticoagulantes orales porque se introdujeron en el mercado en los 2000 y pico, o sea, ahora, hace relativamente poco, ¿no? Tenemos el dabigatran, que es un inhibidor directo y reversible de la trombina. Se va a administrar, vía oral como un profármaco, que el profármaco es el etoxilato de dabigatran, que rápidamente se va a convertir en el dabigatran por esterasas plasmáticas. Esto es, se administra como profármaco para aumentar su biodisponibilidad. No se debe ingerir con alimentos, puede generar dispepsia, tiene eliminación renal, no tiene metabolismo hepático y la dosis es de 2 veces al día. Después tenemos el otro grupo, que son los inhibidores directos, también reversibles, del factor 10 activado. No se administran como profármacos. Acá como una salvedad, que el rivaroxaban se debe administrar con alimentos para aumentar su absorción, el otro no. Tienen buena tolerancia gastrointestinal. Y bueno, después tenemos el rivaroxaban 1 dosis día y el apixaban 2 dosis día. Esto en comparación con la warfarina, tienen menores efectos adversos y no hace falta un control tan estricto de estos fármacos, ¿no? Bueno, como indicaciones terapéuticas tenemos las mismas que para los anticoagulantes orales, las antagonistas de la vitamina K son las mismas indicaciones, simplemente fíjense que el rivaroxaban y el apixaban no necesitan puente de heparina,
El dabigatran sí, y los antagonistas de la vitamina K también lo necesitan. Después el resto son las mismas las indicaciones. Estos tienen, los NACOs, la salvedad que están contraindicados en pacientes que tienen válvulas cardíacas mecánicas. Bueno, como efectos adversos también son los mismos que veníamos mencionando hasta ahora, son las hemorragias y la insuficiencia renal. Las hemorragias van a aumentar en asociación con AINE y antiagregantes, y acá los comparamos, el riesgo de hemorragia que tienen en comparación con la warfarina. Por ejemplo, fíjense que el rivaroxaban y el apixaban disminuyen en un 50% el riesgo total de hemorragias en los pacientes, y las tasas también de hemorragias mortales, pero el rivaroxaban, tanto como el dabigatran, los dos tienen, en comparación con la warfarina, más riesgo de hemorragia digestiva. Bueno, por ejemplo, el dabigatran también disminuye en un 70% el riesgo de hemorragia intracraneal. Siempre esto los comparamos con la warfarina porque se empezaron a crear en base a eso, digamos, ¿no? Bueno, como interacciones medicamentosas son un montón. Fíjense que son parecidas porque ambos son sustratos para la glicoproteína P. Los que inhiben la glicoproteína P van a aumentar su efecto, por ejemplo, dronedarona, ketoconazol, la eritromicina. Y los que inducen la glicoproteína P van a disminuir su efecto, como la rifampicina. En estos son sustratos también para la glicoproteína P, pero además se metabolizan por el citocromo P3A4. Entonces son un poquito más los fármacos que interaccionan. Pero fíjense, los primeros son los mismos. Bueno, terminamos con todos los anticoagulantes. Acá les puse el último cuadrito para que les quede como resumido. Tenemos la cascada de coagulación y en dónde actúa cada uno. Fíjense, acá está bien puesto, vía intrínseca KPTT y vía extrínseca ATP. Fíjense que rivaroxaban, apixaban y edoxaban van a actuar sobre el factor 10 activado. Las cumarinas, fíjense que actúan sobre los factores de coagulación que no están activados. Fíjense que no tienen la A acá. Acá no la tienen. El fondoparinux también, sobre el 10 activado. Dabigatran, ergotroban sobre la trombina. Heparina no fraccionada, también trombina y 10A. Heparina bajo peso molecular, más que nada 10A, y también un poco de trombina. Acá como un resumencito de en dónde actúan estos fármacos. Así que, bueno, terminamos. No sé si tiene alguna duda. Acá pusieron si el dabigatran es reversible, sí. Los NACOs son todos de unión reversible. Se unen al sitio activo, tanto del factor 10A como de la trombina, y son reversibles. Bueno, Azul, si querés, saca la presentación. Dale, ahí va. Sí, a ver, justamente iba a hablar de eso. Sí, me mandaron el mail, pero bueno, me imaginé que me iban a preguntar por acá de vuelta. Yo les acabo de contestar el mail a todos, un mail